Buenos días. Buenos días, ¿me escucha, doctora? Así es, doctora, buenos días. ¿Podría encender su cámara, por favor? Muchas gracias. Doctora Benavides, por favor, si puede encender su cámara. Doctor Revier, por favor, si también puede encender su cámara. Muy amable, muchas gracias. En unos minutos empezamos la diligencia. Buenos días, señores tribunos. Buenos días. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. El día de hoy, 17 de febrero del 2025, a las 9:20 se ha programado el informe oral de la señora Doris Mercedes Benavides Carranza en el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución número 183-2023-Pleno-JNJ. La señora Benavides Carranza se encuentra en la plataforma acompañado de su abogado defensor, el doctor José Luis Revier Aquino, a efecto de informar oralmente ante el Pleno. Puede dar inicio al informe oral. Muchas gracias, señor miembro de la Junta Nacional de Justicia. Solo para poner las líneas de mi disposición, ¿cuánto tiempo se me va a permitir, señores magistrados? Disculpen. 10 minutos. 10 minutos, doctor. Muchas gracias, doctora. Antes de concluir mi intervención, quisiera hacer una presentación de la resolución. Solo al final, solamente les voy a informar, por favor. ¿Puedo iniciar, correcto? Señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, la defensa técnica de la fiscal Doris Benavides Carranza acude ante ustedes con la finalidad de solicitar que se declare fundado nuestro recurso de reconsideración, básicamente que ha sido orientado en contra de la resolución número 183-2023, de la fecha 7 de noviembre del 2023, con la que en su artículo tercero se dispone destituir a la doctora Doris Mercedes Benavides Carranza por su actuación como ex fiscal provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa de Coronel Portillo. Magistrados, para efectos de incorporarnos al reexamen de este recurso de reconsideración, que ahora lo va a debatir el Pleno, debo de precisar que a mi defendida se le imputan 3 cargos de manera concreta. El primero, cito, por el que ha sido destituida, es haberse valido de su condición de fiscal provincial coordinadora de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo a fin de interferir en el ejercicio de las funciones del despacho de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali a cargo del extinto fiscal Luis Alberto Jara Ramírez, ofreciendo plazas objeto de contrato y efectuando propuestas para nombramiento de fiscal provisional, siendo la persona que cobraba el dinero para entregarlo al citado fiscal Jara Ramírez, realizando además coordinaciones para las actividades delictivas, ofreciendo para tal fin su vivienda como centros de reunión. El segundo cargo es haberse valido, igual de la condición de fiscal, para la contratación de Óscar Raúl Odicio del Águila, a quien previamente solicitó dinero para que ocupara la plaza de asistente, y el tercer cargo es haberse valido de su condición de fiscal para solicitar la contratación de Cintia Stephanie Torres Ramírez, a quien previamente solicitó dinero para que ocupara la plaza de asistente administrativo. Magistrados, la Junta, mediante la resolución impugnada, si bien establece que mi defendida había aprovechado el cargo para que interfiere en las funciones de la presidencia para la contratación de personal previamente solicitando dinero, estos cargos específicos de ese pedido de dinero eran justamente los cargos B y C. Es decir, mi defendida habría pedido dinero a Óscar Raúl Odicio del Águila y a la señorita Cintia Stephanie Torres Ramírez para que, luego de pagar esa suma de dinero, sean contratadas en estas plazas. Sin embargo, esta resolución que ahora estamos impugnando, pues, en los dos cargos B y C,
ha sido absuelta. Fue absuelta por falta de elementos probatorios. Sin embargo, en el cargo A, que es eventualmente el cargo general, que ella tuvo intervención en estos hechos, ella sí fue destituida porque la Junta consideró que existían indicios, ese es el razonamiento, indicios de su intervención, y eso sí hay que precisar, en eventuales hechos delictivos. ¿Por qué hacemos esta referencia, señores magistrados? Básicamente porque las conclusiones a las que arriba la Junta Nacional de Justicia en su oportunidad era porque mi defendida habría justamente participado en hechos de connotación penal. Es decir, a la fecha de emitir esta resolución, noviembre del año 2023, toda la información de la carpeta fiscal número 01-2020, que estaba a cargo de la primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios, remitió toda esa información a este proceso disciplinario. Por lo tanto, todos los indicios que ustedes van a escuchar ahora, cuáles los indicios existentes vinculados a que mi defendida tuvo intervención en hechos de connotación penal, fueron valorados para su destitución. Entre ellos, por ejemplo, cito brevemente cuáles son los indicios que consideró la Junta para destituir a mi defendida. El indicio fue que en su condición de fiscal provincial coordinadora, fue favorecida por el extinto fiscal superior para ser designada como coordinadora, siendo ella fiscal adjunta provincial. Luego también otro indicio era que mi defendida le informaba al superior, el fiscal Jara Ramírez, sobre el desenvolvimiento del personal fiscal y administrativo. Otro indicio, que eso es importante saber, es el informe de descargo número 1-2020 de mi propia defendida, quien reconoce que era amigo, un compañero de trabajo, en este caso al señor extinto fiscal fallecido, Jara Ramírez. Otro hecho muy importante es justamente el vínculo de amical que habría, en este caso, sindicado el relato del colaborador eficaz número 04-2020. Con eso debo concluir respecto a los indicios, era que el señor Jara Ramírez concurría al domicilio de mi defendida, pero actividades sociales, por ejemplo, el informe dice concurría para libar licor. Y finalmente, y esto es lo más importante aún, señores tribunos, que todos los indicios fueron siempre corroborados, dice la resolución de sanción, por los colaboradores eficaces 03-2020 y 04-2020 respecto a los cobros de dinero a las personas antes contratadas. Esos son los indicios que la resolución impugnada da cuenta que se habría aprobado 4 hechos importantes. El primero, ofreció plazas objeto de contrato. El segundo, efectuó propuestas para nombramiento de fiscales provinciales. Tercero, recibió dinero por intermedio de su esposo. Y el cuarto, realizó coordinaciones para las actividades delictivas, ofreciendo para tal fin su vivienda. En tal sentido, señores magistrados, nosotros qué hicimos, y bajo la naturaleza del recurso de reconsideración que está previsto en la ley, que el ilustre colegiado conoce, para recurso de reconsideración necesitamos nueva prueba. ¿Qué hicimos nosotros? Aportamos, porque toda la información que valoró, en este caso la Junta, para sancionar, fue la información que está en la investigación preparatoria de la carpeta fiscal 1-2020. Posterior a esta sanción, ha habido actos de investigación postulados por la defensa técnica, que muy bien lo hizo la doctora Doris Benavides. Se ha incorporado una serie de actos de investigación. En este caso, declaraciones ampliatorias, declaraciones de testigos, declaraciones inclusive del anterior presidente de la Junta de Fiscales, el doctor Ricardo Pablo Jiménez Flores, declaración de todas las personas que estaban vinculadas a los cargos, en este caso de la presidencia. Si era cierto o no que mi defendida hacía alguna gestión para que pueda contratarse o nombrarse al personal, en este caso al servidor, bajo el decreto legislativo 728, o en todo caso la propuesta de fiscales provisionales. Y todos ellos de manera uniforme han indicado que no. Mi defendida nunca hizo esas gestiones. De entre ellos, señores magistrados, lo que quisiera sí resaltar, lo más importante entre todos estos elementos de convicción presentados en la investigación, la carpeta 1-2020, que fue valorada para destituir a mi defendida, es la disposición fiscal número 3 de fecha 10 de enero del año 2024, que emite la propia Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que establece o que resuelve respecto al cuaderno reservado de colaboración eficaz 04-2020, dispone desestimar la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz número 04-2020. ¿Por qué razones? Porque toda la información que dijo este colaborador eficaz que se tomó en cuenta para sancionar a mi defendida no habría sido corroborado. Por esa razón, desestima esta postulación a colaboración eficaz. Lo más importante aún, nosotros también presentamos una serie de sentencias de determinación anticipada
de varios trabajadores del Ministerio Público que en efecto se sometieron a terminación anticipada, pero por hechos aislados que en ninguno de ellos, en todas las sentencias que está en el proceso disciplinario, no tiene vinculación alguna con mi defendida. Sin embargo, y es por eso anunciaba que queremos hacer una presentación, mi defendida estuvo privada de su libertad aproximadamente 6 meses, con una resolución que revocó su comparecencia con restricciones. Por lo tanto, nosotros postulamos un cese de prisión preventiva. Este cese fue declarado fundado por el Juez Superior de Investigación Preparatoria mediante resolución número 3 de fecha 28 de junio del año 2024. Declara fundado el cese, mi defendida está en libertad. Sin embargo, el Ministerio Público apeló este cese. El auto que resuelve la apelación fue de fecha 13 de agosto del año 2024, sin embargo, se nos notifica todos sus alcances del auto de superior de la Sala Penal Permanente con fecha 23 de enero del año 2025. Y en este extremo sí quisiera hacer esa breve presentación, señores tribunos. ¿Por qué razón? Les explico. Porque el auto y todos los elementos de convicción que nosotros presentamos en el proceso disciplinario, pues, en este caso ya, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República sí los valora. Y justamente, ¿qué es lo que dice respecto a los dos aspirantes de colaboración eficaz, el número 3 y el número 4? Está en el fundamento número 17. Les doy lectura brevemente, y acá sí me tomo unos minutos, por favor. En suma, este Supremo Tribunal aprecia que los nuevos elementos señalados por la investigada se incidieron directamente en los hechos imputados en su contra, pues se descartó el testimonio de un aspirante a colaboración eficaz, quien no habría presenciado directamente la supuesta entrega ilícita de dinero a la imputada colaborador número 4. Además, se advirtió la irrelevancia e intrascendencia de otro testimonio sobre la relación amical entre Benavides Carranza y el expresidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, colaborador eficaz 03, y se verificaron una serie de inconsistencias en los datos proporcionados por otro supuesto testigo presencial sobre la entrega de dinero, colaborador eficaz número 1/2024. Las tres incidencias estriban en la disminución del grado de sospecha respecto a la participación, contribución o relación de la investigada con los hechos que se le incriminan. Señores tribunos, ¿por qué brevemente esta presentación? Justamente es porque, reitero acá, y para ir concluyendo con nuestra presentación, la imputación que se hace a mi defendida mediante la resolución 183/2023, en este caso resolución de sanción, estriba justamente en todo lo acontecido en la carpeta fiscal 1/2020. Si esto es así, entonces lo correcto, o en todo caso lo de idóneo, si se atribuye a un ciudadano, en este caso la comisión de delitos, y por esa atribución de comisión de delitos fue destituida de su cargo de fiscal provincial de Coronel Portillo, lo correcto o lo idóneo sería que se espere en todo caso el término del proceso penal y con la sentencia firme sea destituida porque se le está atribuyendo a la comisión de delitos. Sin embargo, nosotros también respetuosos de la independencia de responsabilidad administrativa, penal y civil, consideramos que en su momento, cuando se valoró estos elementos o estos indicios, como está así el razonamiento en la resolución 183, pues la carpeta fiscal estaba recientemente iniciada. A la fecha, ya con el razonamiento de la Suprema Corte, pues se advierte que estos, inclusive por propia iniciativa del Ministerio Público, este colaborador eficaz fue desestimado por falta de elementos de corroboración. Es más, para nosotros es muy importante también, señores tribunos, que se tome en cuenta, en este caso, en la ponencia número 041/2024, que ha efectuado en todo caso el magistrado Guillermo Tomberry Vieran, quien opinó que se declara infundado nuestro recurso de reconsideración. Sin embargo, nosotros cuando hicimos el informe oral ante el juez instructor, que fue el doctor Tomberry Vieran, informamos todos los elementos de convicción acopiados en la investigación. Sin embargo, el doctor Tomberry dijo que estos elementos pues no estribaban en las razones fundamentales de la destitución. Nosotros, desde el punto de vista y sobre todo teniendo en consideración el derecho de defensa,
el derecho al debido proceso, existe justamente carga probatoria que debe tener las entidades públicas, y en este caso nosotros nos hemos ocupado en establecer que en efecto lo que inicialmente se le atribuía a mi defendida, pues a la fecha se había desvanecido y a la fecha se ha desacreditado la vinculación que inicialmente había en todo caso adoptado la Junta Nacional de la Justicia. En tal sentido, lo que nosotros invocamos ahora en este recurso de reconsideración es que se valore de manera bastante objetiva todos los medios de prueba documental, así como se valoró para destituir, porque se valoró aspirantes a colaborador eficaz, se valoró reuniones en la casa de mi defendida, se valoró el solo hecho de haber sido designada como coordinadora de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Coronel Portillo. Nosotros solicitamos que se valore toda esa abundante información que nos valió para variar la medida coercitiva en contra de mi defendida, que el juez superior estableció que en efecto todo lo que han dicho los elementos de comisión sí desvanecía la sospecha grave. En este caso ya solamente habría sospecha reveladora, que en todo caso permitirá un estadio posterior recién establecer si existe o no responsabilidad. Y sobre todo, señores magistrados, toda esta información sí fue valorada por la Suprema Corte, la Sala Penal Permanente, en el auto de apelación que habría dejado en libertad a mi defendida. Eso nosotros, y con ello concluye, señores magistrados, es que solicitamos a este ilustre tribunal, pues, que se tome en cuenta y sobre todo también que se tenga en consideración siempre los principios de tipicidad, los principios de presunción de licitud y de causalidad, que en este caso rigen en este caso el proceso administrativo sancionador. Y sobre todo en este último principio de presunción de licitud, un hecho bastante importante es que este ilustre colegiado de la Junta Nacional de Justicia, en la resolución 345-2024 del Pleno, en el procedimiento disciplinario iniciado a Shaol y Jack Miranda, quien fue procesado por los mismos cargos. Esta persona fue procesada también por eventualmente haber pertenecido a esta supuesta organización criminal. Los mismos cargos que se le ha atribuido a mi defendida Mercedes Benavides Carranza. Pero ¿cuál fue el razonamiento? Y acá, muy bien, y esto está así en los fundamentos 88 y 89, lo que se hace justamente es solicitar la carga de la prueba. Y por carga de la prueba, al solamente ser insinuaciones o incriminaciones sin corroboración, pues a este fiscal provincial de Coronel Portillo se le ha absuelto de los mismos cargos. En tal sentido, señor magistrado, nosotros muy respetuosamente, y con esto concluimos, solicitamos a este ilustre tribunal que tomen en cuenta la nueva información como requisito del recurso de reconsideración que se ha incorporado y por consiguiente que se declare fundado nuestro recurso, debiendo ser absuelta mi defendida de los hechos que en su eventual inicio tenían trascendencia penal, pero a la fecha hemos demostrado que ya no es así. Por eso mi defendida se encuentra en libertad y ante usted esto básicamente invocando pues que se restablezca en el cargo que ella injustamente habría sido retirado. Esto sería por mi parte, señora magistrada. Bien, el informe ha concluido y la causa queda al voto. Póngale hielo. Muchas gracias.